Bueno, entonces estamos en comunicación con Itaí Hackman, que es economista y dirigente de Patria Grande. Itaí, ¿cómo te va? Santiago te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, Itaí, la verdad que te llamábamos por el excelente informe Transfiriendo al Capital que hicieron con otros economistas, Martina Racá y Pablo Warren, ¿está bien? Así es. Sobre los primeros meses en la transferencia del ingreso al sector empresario. Los números son escalofriantes, ¿nos contás un poco? Sí, bueno, lo que hicimos fue estimar, digamos, la magnitud de la transferencia de ingresos que hubo en estos primeros 5 meses de gobierno, sumando las distintas medidas, las distintas decisiones de política económica que afectan la distribución del ingreso. Fundamentalmente la devaluación de la moneda, la quita de retenciones al agro y la minería, y por último la desregulación del sistema financiero, de las tasas de interés. Y agregando los efectos de estas distintas medidas es que arribamos a esa cifra, que es una transferencia de ingresos desde el Estado y desde el bolsillo de todos nosotros al sector empresario en una magnitud muy importante de más de 280.000 millones de pesos, que equivale a casi 20.000 millones de dólares solamente en los primeros 5 meses de gobierno, que es una cifra enorme. Nosotros poníamos en el informe ejemplos para que se entienda, porque cuando uno habla de estas cifras a veces es difícil darse medir, cuenta, ¿no? claro, De qué estamos hablando. Estamos hablando del equivalente a 6 años y medio de asignación universal por hijo. Estamos hablando de una cifra que es mayor al todo el presupuesto de obra pública que gasta el Estado durante un año. Es 2 veces lo que se invierte en la Argentina en educación pública. Entonces estamos hablando de una cifra muy importante que solamente en 5 meses se agregó a las ganancias que tenía el sector empresario, que por otra parte no es que eran bajas, ¿no? Estamos hablando de sectores que ya ganaban mucho, como los sectores exportadores y los bancos, sobre todo, que ya venían con niveles de ganancias altos y que tuvieron esta ganancia adicional gracias a las políticas que implementó el gobierno en estos meses. Seguro. Itaí, ¿vos creés que esto puede mantenerse, esta transferencia tan feroz, puede mantenerse, o el momento indicado para ellos era ahora, donde metían el discurso de la herencia, etcétera, y ahora como que se puede llegar a pelear un poco más desde los sectores populares para que vuelva un poco el derrame, ¿no? ¿Cómo la ves? Sí, por supuesto que en estas magnitudes es difícil que se mantenga, porque esto fue una política de shock, ¿no? Una política muy agresiva, que además implicó fundamentalmente un gran desfinanciamiento del Estado. Eso tiene un límite, obviamente uno no puede seguir de financiar el Estado hasta el infinito, porque hay una cantidad limitada de recursos. Lo que por supuesto es muy importante es que según evolucione, digamos, la conflictividad social, la lucha que puedan dar los sectores populares, las paritarias también, que muchas ya cerraron, pero bueno, también son muchos acuerdos que tienen cláusulas gatillo y que por tanto se pueden reabrir. En función de cómo evolucione eso, por supuesto, se determinará si sigue habiendo una transferencia, si parte de esa transferencia que se realizó se puede recuperar, digamos, y eso va a estar determinado por lo que ocurra en los próximos meses, en buena medida en la conflictividad social, sin duda. Seguro, y también queda la opción de la deuda pública que ya llevamos tomado entre la provincia y nación. Hoy escuchaba los números, creo, a ver, corregime, pero cerca de 30.000 millones de dólares también. Sí, si uno suma todo el endeudamiento desde el comienzo del año, sí, son creo que 33.000 millones de dólares, un poquito más, lo calculó Alfredo Zayat, lo sacó en la página el domingo. Sí, exacto. Claro, ese es el otro punto, es de dónde sale la plata, ¿no? Para financiar esto. Porque si uno mira, además de la transferencia de ingresos, en los primeros meses del año hemos visto un enorme salto en lo que denominamos fuga de capitales, que es ganancias en pesos que se pasan a dólares y se sacan de la economía. Y es razonable que haya ocurrido esto porque como esta transferencia que nosotros estimamos es una transferencia en pesos, es razonable pensar de que el sector empresario, en lugar de utilizar ese dinero para hacer inversiones y generar puestos de trabajo, como prometían los funcionarios del gobierno, lo que haya hecho es comprar dólares, que por otra parte
según su opinión sigue estando barato, y fugar ese dinero de la economía. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salen esos dólares? Claro. Y bueno, ahí es donde nos encontramos con la contracara de esto, que es lo que vos señalabas, que es el endeudamiento. Es decir, esos dólares que demanda el sector empresario para fugar esta transferencia, se van a satisfacer, se van a dar a partir del endeudamiento externo. Entonces, tenemos que el endeudamiento externo se usa para financiar la fuga de capitales, motivada por una transferencia enorme de ingresos, y eso es un combo que siempre en la historia argentina terminó muy mal, ¿no? Claro. Y Taí, sacándote un poco del informe, que es un gran aporte, y yéndonos un poco al plano de la política más terrenal, de lo social, Patria Grande representa a los sectores más populares, nosotros te hemos visto mucho debatiendo por la economía popular. ¿Cómo estás viendo ese sector? Bueno, obviamente es el sector más directamente castigado, ¿no?, por las políticas económicas que se están tomando. Porque cuando uno habla, por ejemplo, de la inflación, uno puede tomar la cifra general y hablar del impacto, obviamente, que la inflación tiene en el bolsillo de todos los argentinos, pero en realidad también la inflación tiene un impacto asimétrico, no impacta igual en la clase media que en los sectores más humildes. Y ahí la situación es todavía peor, porque lo que más ha aumentado son los alimentos y las tarifas, y eso obviamente constituye una parte importante del gasto de las familias más humildes. Entonces el sector es el sector más castigado, y obviamente es el sector que en el modelo económico que quiere forjar el gobierno de Mauricio Macri es el sector que quedará nuevamente totalmente excluido, ¿no? Claro. Por eso la pelea me parece más importante de los trabajadores de la economía popular es por sostener, ¿no? Una serie de conquistas, de logros que se habían podido hacer durante los últimos años, y que claramente se están viendo amenazados por las políticas económicas de este gobierno, ¿no? Y eso es muy importante, la pelea de este sector, y es muy importante la solidaridad de los otros sectores de la clase trabajadora, que lamentablemente no es lo más habitual, ¿no? Que están no se está viendo tanto como uno quisiera esa solidaridad entre los sectores de la clase trabajadora que tienen un laburo en blanco, que están incluidos, que tienen sindicatos reconocidos con los cuales negocian paritarias, al sector de la clase trabajadora que está totalmente excluido de todas esas posibilidades, ¿no? Seguro. Itaí, gracias por la comunicación, muy claro, un fuerte abrazo desde acá. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Bárbaro. Ahí pasaba Itaí Hackman, dirigente de Patria Grande.